Morena una opción para México o el reciclaje de un sector de la izquierda que le negaron espacios en otras corrientes? ¿Es Morena el distractor perfecto para el propio sistema y simular que aún funciona la democracia a partir de la propia partidocracia? ¿A quién tenemos en esta mesa de análisis y debate que sin duda será de mucho beneficio para todos ustedes, comunidad hispanoparlante que nos sintonizan en el norte de Illinois y sur de Wisconsin, 54 ciudades en nuestra cobertura? Bueno, pues tenemos al diputado Roberto Cañedo, que es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Autónoma de Baja California, generación 2002. Trabajó en el Juzgado Primero de lo Civil en Tijuana, Baja California, en el área de proyección de sentencias. Participó como miembro fundador de Morena y coordinador del 6º Distrito de la Estructura Electoral en el 2012. Actualmente es diputado federal por esta organización política y tiene las comisiones de Asuntos Frontera Norte, Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En esta mesa de análisis nos acompaña el licenciado Daniel Serrano Palacios. Él es egresado de la carrera de Comunicación y en el 2005 participó en la coordinación de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la zona norte del Estado de México. Desde el 2014 funge como representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México. Contamos también con nuestra corresponsal en el Estado de México, Alejandra Rojas, pero también contamos con un crítico de la partidocracia y sin duda en especial muchas veces de Morena, me refiero a nuestro amigo Jorge Vázquez. Así es que bajo este escenario me permito presentarles a todos nuestros invitados. Diputado Roberto, licenciado Daniel, bienvenidos todos. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y compartir nuestros conocimientos e información con el público que nos sintoniza. Jorge, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Buenas tardes a tu audiencia, a todos los presentes. Un gusto estar aquí como siempre. Perfecto, vamos a partir entonces por lo que representa Morena en su historia y voy a dar una breve reseña para escuchar la opinión del diputado Roberto, del licenciado Daniel y así sucesivamente con Jorge y Alejandra. Esta organización política fue fundada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, organizando en su origen con miras a las elecciones federales en México del 2012, agrupando a amplios y diversos sectores de la población bajo un movimiento apartidista. El objetivo inicial de Morena fue encauzar el movimiento político hacia las elecciones en México de julio del 2012. Es también una asociación civil abierta a todo público que reúne los esfuerzos políticos de un grupo de ciudadanos para encauzar la lucha política, social y electoral en México. Pasadas las elecciones presidenciales en México, el movimiento entró en una disyuntiva que se resolvió el 20 de noviembre del año 2012, de que el movimiento pasara de ser un movimiento social a un partido político. Después de haberse celebrado el primer Congreso Nacional de Morena el 20 de noviembre del 2012, los delegados estatales de las 32 entidades del país completaron este nombramiento de 300 consejeros que formarían parte del Consejo Nacional de Morena. Se conformaron y se aceptaron los estatutos y el plan de acción de dicho organismo. Estos consejeros a la vez eligieron a Andrés Manuel López Obrador como presidente del Consejo Nacional y a Martí Batres Guadarrama como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Bajo este escenario quiere decir que estamos hablando de un partido relativamente nuevo. Sin embargo, yo quiero partir con una pregunta para cada uno de mis invitados, y es la siguiente. ¿Es Morena una opción para México o el reciclaje de un sector de la izquierda que le negaron espacios en otras corrientes, partiendo del antecedente que lo mismo hizo Cuauhtémoc Cárdenas cuando no tuvo espacio después de haber sido gobernador del PRI en Michoacán, y que bueno, al hacerse partícipe en el 88 y perder esa contienda federal, pues asume que sería parte de la conformación de un partido político en aquel entonces, el PRD. En el caso específico de Andrés Manuel López Obrador, nos hablan de que su salida de estas corrientes de la izquierda se debió precisamente al Pacto por México. Otros asumen que simplemente ya no tenía el protagonismo por las divisiones y cúpulas de poder que se gestaban en el PRD. Roberto Cañedo, ¿qué es Morena? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos nuevamente. Morena es para muchos mexicanos la esperanza de México, dado que es un partido, movimiento social que enclaustra todas las esperanzas, todos los
los emblemas democráticos de la nación. Se concentran todas las luchas sociales y es un partido abierto para toda la sociedad. Morena representa transformación, representa democracia y representa un haz de luz a los miles y millones de sueños de tantos millones de mexicanos que vivimos dentro del país y fuera del país. Es un partido que significa la situación de enarbolar la democracia y vivir para ella. Licenciado Daniel Serrano, ¿qué significado tiene para ti Morena después de este contexto que hemos mencionado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Habría que decir que Morena es un movimiento social con licencia de partido político. Esto es importante decirlo porque a veces se pierde de vista, o cuando hay movimientos sociales con características o con reivindicaciones tan específicas como puede ser en el caso del Estado, que existe el movimiento por la defensa del agua, seguramente existe en otros lugares de la República y seguramente en otros lugares del mundo, o el movimiento que tenía como o que tiene como bandera que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa. Morena es un movimiento social que tiene una licencia de partido político y la principal bandera de este movimiento social es el respeto del voto, que la gente, que el pueblo de México pueda tener los gobernantes que elija. ¿Por qué es importante esto? Porque derivado del propio contexto que nos hace favor de ilustrar, hay que decir que esta bandera que ahora enarbola Morena no es una bandera nueva. Y el propio Andrés Manuel no lo dice o no es su principal fuerza desde ahora que está en Morena. Este ejercicio de que exista el respeto al voto es un ejercicio que viene de mucho tiempo atrás. En este país no hay una democracia, hay una simulación. Ya sabemos que las condiciones en términos de las reglas para la elección, generalmente el árbitro está cargado, y lo que nosotros nos hemos planteado es que se requiere una organización popular desde abajo con la gente, donde logremos sacar del imaginario colectivo que la política es un asunto de los políticos. Eso es algo que la oligarquía, que la derecha de este país, la clase minoritaria, ha intentado repetir. Lo repiten en la televisión mayoritariamente. Hay un discurso de tú no te metas en política, eso deja hacerlo a los políticos, y Morena representa la otra opción, la opción de debes interesarte en lo político en tanto que es el asunto público. ¿Por qué es importante interesarse entonces en lo político? Porque lo político define quién tiene acceso a la educación, lo político define quién tiene acceso a la salud, lo político define si se invierte o no se invierte en el campo, lo político define todo eso. Entonces, todo eso, que es del interés colectivo, es muy importante que sea retomado por el colectivo. Y Morena defiende la posibilidad de que el pueblo sea realmente gobernado por quien elige. Y hemos decidido participar del sistema político y electoral mexicano a través de un partido político, que no es más que una licencia. Yo me diría muy lejano primer que es el refugio de quienes han participado en el PRD o en otras experiencias y que no han tenido éxito o que han carecido de espacios. Y me voy a permitir ejemplificarlo. El PRD está viviendo su mayor crisis. La mayor crisis en la historia del partido PRD la viven a partir de la salida del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Pero no tiene que ver con la salida de él como personaje solamente. Tiene que ver con el abandono de sus luchas tradicionales, el abandono de la comunicación con los sectores a los que decía defender, y esos sectores ven en Morena y ven también en Andrés Manuel una posibilidad real. Estamos intentando nosotros que este ejercicio no sea solo partidario, que la gente que incluso de manera natural o de manera cotidiana no participa en los partidos políticos, se vea reflejada también en Morena. Y eso lo hacemos cada vez mejor. En el Estado de México es una muestra. En el primer ejercicio electoral nos fue muy bien y ahora vamos al proceso de gobernatura y otros procesos de gobernatura también en el Estado. Nos está yendo muy bien, hay muchos
puede representar la verdadera opción que representa un instrumento de lucha para el pueblo. Jorge, un opositor de la partidocracia y en especial de este partido o esta nueva configuración política en el escenario electoral de México. Jorge, tu opinión y apreciación en 3 minutos. Gracias, Raúl. Pues sí, mira, solo aclarar una cosa primero, ¿no? Habría que hacer una diferenciación entre las posibilidades de Morena de llegar al gobierno de algunos estados o del país y a la apreciación de la pregunta que tú hacías en principio, si realmente es una opción, digamos, para nosotros como sociedad. Después de esa aclaración, a mí me gustaría primero hacer algunas preguntas, aunque me tome menos tiempo, pero a raíz de esas preguntas, hablar después. Una pregunta sería, ¿consideran que las instituciones en México se prestan, digamos, son lo suficientemente limpias y honestas para poder llevar a cabo una elección? Y si no es así, entonces, ¿cuál es el sentido de participar en una elección? Me gustaría hacer esa pregunta primero. La otra, ¿no les parece demasiada similitud entre las acciones como ciudadanos que llevamos a cabo, por ejemplo, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y después con Andrés Manuel López Obrador, en acciones electorales, ¿verdad? Donde en aquel tiempo el descontento de la sociedad hacia ciertos partidos políticos, digamos el PRI y el PAN principalmente, pues nos llevó a tener esa esperanza de que con el PRD podríamos conseguir algo. Todos sabemos de los fraudes y después todos sabemos de la porquería que resultó ser el PRD. Por eso la pregunta, ¿no les parece repetitivo? O sea, ¿estamos haciendo lo mismo otra vez que sabemos que no funcionó cuando lo hicimos con el PRD? Son los mismos actores prácticamente, las instituciones son las mismas. ¿Por qué? En una elección, ahora en el 2018, serían las cosas diferentes. Me gustaría comenzar por ahí, Raúl. Perfecto, déjame si Alejandra ya está. Hola, ¿qué tal, Raúl? No sé si se me escucha. Ahora sí te escuchamos muy bien. Dale tu opinión. Sí, mira, Raúl, considero que Morena en estos momentos se presenta como un partido nuevo, con un partido que viene mostrando diferentes opciones para quienes de alguna manera aún tenemos la esperanza de que el país pueda mejorar por la vía democrática. Hay cosas que me agradan de Morena, hay cosas en las que estoy en desacuerdo, pero sin duda creo que sí es muy importante resaltar que Morena viene con un trabajo realizado por Andrés Manuel dentro de lo que fue el Distrito Federal, muy bien estructurado y que sus frutos hasta la fecha han venido dando pues resultados muy positivos. La gente los ve con buenos ojos, y no porque sean acciones que muchos nombran como populistas, sino porque son acciones que van avaladas bajo una economía que se rige con el fin de ayudar a la ciudadanía. No es solamente pedir o quitar, sino también darle la opción de tener, por ejemplo, a los estudiantes becas escolares, a las personas de la tercera edad, un apoyo mensual. Todo ese tipo de detallitos para mí creo que son de llamar la atención. Hay cosas, por ejemplo, que no comparto, como es el hecho de que pues se participen dentro de la agrupación expriistas o gente que a lo mejor tenga alguna vinculación dentro de grupos con ideales de extrema derecha. Creo que esas son como las cuestiones que a lo mejor sí se deben de depurar y se deben de esclarecer. Se debe demostrar que efectivamente Morena representa una opción para quienes todavía tenemos la esperanza de ver un país que se pueda levantar, porque a últimas fechas pues todo vemos que ha habido un retroceso muy fuerte. Eso es lo que yo opino con respecto a Morena, Raúl. Gracias, Ale. Vamos a pedirle ya sea al diputado Roberto o al licenciado Daniel que si pueden contestar las preguntas que propuso el señor Jorge Vázquez. Si me lo permite nuestro compañero Daniel, Morena es el único partido de oposición a las políticas regresivas del régimen de poder que sufre el país. Morena se ha opuesto al régimen de privilegios de la clase política. Se menciona mucho que todos los partidos somos iguales, lo cual es totalmente erróneo. Los diputados de Morena, que somos 36 a nivel federal,
más los jefes de la nacional de la Ciudad de México, alcaldes y regidores en distintas partes del país donde está actualmente representada Morena, donamos la mitad de nuestros ingresos para ser destinados a la educación. Hemos creado en el país 8 universidades de Morena, donde no existe el cobro de inscripción ni el cobro de mensualidad, es decir, es totalmente gratuita. Igualmente los diputados de Morena federales hemos renunciado al seguro de gastos médicos mayores y a un sinfín de privilegios en la clase política que aún gozan. Ello nos tiene a un ahorro anual de más de 160 millones de pesos, los cuales son destinados al sector salud, ya que como es sabido, el gobierno federal con los partidos satélite, PRI, PAN, PRD, Verde, PANAL, Movimiento Ciudadano, Partidos de Encuentro Social y Nueva Alianza, han lacerado la economía del país. Se han empeñado íntegramente en dañar la soberanía nacional, aprobando la reforma energética, aprobando la reforma laboral que esclaviza a los trabajadores con un sueldo miserable, mientras que Enrique Peña Nieto gana más de 200,000 pesos, mientras el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mes gana más de 600,000 pesos. O sea, consideramos que Morena, desde un principio, nuestra coordinadora diputada Norma Rocío Nale presentó a nombre del grupo parlamentario de Morena la iniciativa de ley de austeridad, la cual contempla reducir y acabar con los privilegios de la clase política, como reduciendo la mitad del salario de los diputados, gobernadores, senadores, alcaldes, presidente de la República, acabar con las pensiones a los presidentes, vender el infame avión presidencial que tiene un costo de más de 7.500 millones de pesos, que no lo tiene, como lo dice nuestro licenciado Andrés Manuel López Obrador, no lo tiene ni Obama. Con ello estaríamos ahorrando más de 450,000 millones de pesos al año. Pero ¿qué sucede? La mafia del poder, integrada y liderada por el PRI, por el PAN y el PRD, votaron de manera salvaje en contra de los intereses de la nación. Por esa razón, Morena y por otras más, representamos realmente